Bien, buenas noches, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la Fundación, Fernando, Samuel, a los organizadores. 3 hipótesis de base. La primera, es muy probable que Evo Morales gane las elecciones de octubre. La segunda, es muy probable que gane con una diferencia superior al 10% sobre su inmediato rival, que será Carlos Mesa. La tercera, es probable que gane con el 50% más 1 de los votos. Si estas hipótesis son válidas, el escenario previsible es la reelección de Evo Morales en octubre. Para hacer esta prospección, utilizo un método de 7 variables que son las siguientes. 1. ¿Quién tiene el mejor mensaje? Es decir, ¿quién tiene el mensaje que atrae más votos? 2. ¿Quién es el mejor candidato? Es decir, ¿quién es el candidato más popular, mejor posicionado y con más potencial para vender el mensaje? 3. ¿Quién tiene el mejor sistema de mitos para respaldar su mensaje? 4. ¿Quién tiene más dinero para hacer campaña? 5. ¿Quién tiene la mejor estructura territorial? 6. ¿Quién tiene la mejor tecnología para combatir y competir? Y 7. ¿Quién tiene la ventaja del poder estatal durante la campaña electoral? La idea de la estrategia consiste en combinar estos 7 elementos del mejor modo. Quien los tenga y quien los combine bien, muy probablemente ganará la elección. Pero permítanme centrar el grueso de esta exposición en uno solo de esos 7 elementos: el mensaje, el mejor mensaje. Y por eso permítanme hablar hoy del mensaje de Morales. Mi hipótesis en esta materia es que Morales tiene muchísimas probabilidades de ganar precisamente porque aún tiene el mejor mensaje. En otras palabras, tiene el mensaje que mejor funciona o mejor funcionaría captando votos. Sin embargo, al analizar el mensaje, verán ustedes que, de modo necesario, también analizaremos al candidato y veremos el sistema de mitos en el que se apoya ese mensaje. Por otro lado, las variables: quién tiene más dinero, quién tiene la ventaja del poder estatal y quién tiene la mejor estructura para hacer campaña, no presentan mayor incógnita. Todos los que están aquí en esta sala saben que Morales es quien tiene todo aquello. La variable que sí quedará sin respuesta es la cuestión de quién tiene la mejor tecnología en el combate. Eso está por verse. Y eso es clave en una campaña. En este tema comparto la idea del documental Nuestra marca es crisis, que es la siguiente. Goni ganó en parte porque siempre tuvo la mejor tecnología de combate a su alcance. Un sistema novedoso de estudios y estrategia que desde mi punto de vista sigue siendo el mejor en la historia electoral boliviana. Recuerden, se presentó a 3 elecciones y ganó las 3. Vamos pues de frente a analizar el mensaje de Morales, que en nuestra hipótesis es el mejor de la competencia electoral y es una de las causas fundamentales de su muy probable victoria. ¿Cuál es el mensaje de Morales? Es el siguiente, e imagínenlo por favor en boca del propio Morales. Junto al pueblo hemos logrado cambios muy importantes. Por ejemplo, la nacionalización, los bonos, las carreteras y la estabilidad económica. Hemos recuperado la soberanía y el orgullo de ser bolivianos y hemos impulsado la dignidad de los pueblos indígenas. Hoy somos un país más fuerte. No ha sido fácil y ha habido tropiezos, pero créanme, hicimos las cosas con buenas intenciones, como las hacen las personas de orígenes humildes. Quedan 2 tareas por delante. La primera, cuidar el cambio, porque si vuelven los del pasado, volverán a entregar nuestros recursos y nos quedaremos sin bonos y sin estabilidad económica. La segunda, corregir nuestros errores y cumplir con lo que queda por hacer. Ustedes me conocen, cumplo mi palabra, vamos a mejorar la salud con el SUS y vamos a trabajar más con las mujeres y los jóvenes de las ciudades y con los hermanos de la clase media. Lo haremos en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y el Alto y en cada ciudad y comunidad de Bolivia para llevar así los beneficios del cambio donde aún no han llegado. Por eso le pido su apoyo. Este mensaje parte de una realidad.
Más de la mitad de los bolivianos cree realmente que la economía boliviana va bien. Cree que Bolivia está ahora mejor que en el pasado y cree que dentro de un año Bolivia estará aún mejor que ahora. Por eso, en torno a la mitad de los electores aprueba la gestión de Morales, ve como positiva la nacionalización, los bonos y otras políticas del gobierno y se siente optimista sobre su propia situación económica familiar. En suma, en torno a la mitad de los electores sienten que este no ha sido un mal gobierno. Y esa gente puede decir con relativa facilidad que su vida mejoró durante los últimos años. Estamos ante un mensaje electoral que no arranca con promesas, arranca recordando logros creíbles y en base a ello muestra fuerza para defender esos logros y hasta para mejorar aún más las cosas. Es un mensaje potentísimo. ¿A quién está dirigido este mensaje? En general está dirigido a tres tipos de electores. Al voto duro de Morales, un 20% del electorado total aproximadamente. Al voto blando de Morales, que sumado al duro otorga a este candidato hoy por hoy una intención de voto del 37% aproximadamente. Y finalmente, pero que es lo más importante, este mensaje está dirigido a los electores potenciales de Morales de aquí hacia adelante, de aquí hacia octubre. Ese voto potencial de Morales se sitúa en torno al 12% del electorado. El total de estos tres universos entonces, voto duro, blando y potencial, pondrían a Morales en el 49% de los votos aproximadamente. La hipótesis sobre la victoria de Morales en primera vuelta depende de que funcione su mensaje en el 12% de ese voto potencial. ¿Quiénes son estos electores potenciales? ¿De dónde vienen? ¿Qué les motiva? ¿Qué les inquieta? Ese 12% es un universo compuesto por los siguientes grupos de electores. Una parte viene de los actuales votos indecisos. Son los indecisos que aproximadamente suman en este momento 21% de los electores totales. Otra parte, pero esta vez más reducida, viene de los votos que se declaran en blanco, 4% del total. Y una parte final vienen de los votos blandos de otros candidatos. Por otro lado, ese 12% de los votos potenciales de Morales se declara neutral en simpatías respecto a él. O sea, se declara en la categoría ni favorable ni no favorable sobre Evo Morales. Y aunque muchos de esos neutrales ya votaron alguna vez por Morales, ahora tienen ciertas dudas, sobre todo relacionadas con temas políticos. Ahora bien, a la vez ese 12% de potenciales electores de Morales son personas que suelen responder de modo positivo a señales y mensajes que Morales pueda lanzar. Por ejemplo, muchos de ellos aprueban la gestión, reconocen cosas buenas en el gobierno y tienen cierto optimismo sobre su propia situación familiar. Situación, ojo, que quieren conservar. Pero además es gente que está contenta con el SUS, la política estrella de la campaña. Es decir, la gente que no está, es gente que no está conquistada, estoy hablando de este 12%, por Morales en la intención de voto, pero que está realmente dispuesta a escucharle. En general, son votos urbanos, de clase media, baja y media, la mayoría son personas menores a 40 años, son más mujeres que hombres y muchos de ellos están en las tres ciudades capitales del eje. En el fondo, ¿qué ofrece Morales a esta gente? A ese 12%. Les ofrece la tentación de cuidar lo que han logrado estos años. Y el refuerzo de esa lógica consiste en sembrar cierto miedo a dejar la situación actual y a dar una especie de salto al vacío. O sea, si las cosas han ido bien hasta hoy, ¿para qué lanzarnos a lo incierto? Ese es el eje del mensaje. Pero a la vez Morales tendrá que ofrecer a ese 12% de sus electores potenciales algo de mea culpa y propósito de enmienda. Mea culpa y propósito de enmienda en relación a los temas políticos y quizá éticos que tienen un poco disgustados a estos electores con el gobierno y con el propio Evo Morales. El 2002 y el 2005 las elecciones eran sobre la tentación de cambiar. El 2019 el MAS apuesta a que la elección sea sobre la tentación de permanecer.
la tentación de la estabilidad. Esa es, sin duda, la mejor apuesta estratégica que puede hacer el MAS. Y mi hipótesis es que ya la está haciendo con eficacia. Desde mi punto de vista, este mensaje contiene lo suficiente para ser muy competitivo y, como apunté, muy probablemente para ser el mejor por el resto de la campaña. Este mensaje es sencillo, creíble, tiene emociones, tiene las ideas racionales, tiene el respaldo de un sistema de mitos muy fuerte y además tiene el candidato necesario para funcionar en su reto estratégico básico: llevar a Evo Morales de su actual 37% al entorno del 49% de los votos. Las dos emociones básicas de este mensaje son la alegría y el miedo. La alegría en muchos electores por haber logrado cosas que se perciben como nuevas y positivas en sus vidas. Será una campaña de celebración, cuidando seguramente no ser demasiado pedante y triunfalista en la exposición de los logros. Y también será una campaña que tratará de trabajar una especie de orgullo sano y colectivo entre la gente. El orgullo de haber sido parte de un cambio que muchos sienten como buenos para el país, pero especialmente que ese 12% siente como bueno para el país. Pero el mensaje, además de alegría, tiene otra emoción muy efectiva: el miedo. El miedo a perder esos logros. Y aquí la campaña de Morales tendrá que hacer delicadísimos equilibrios. Porque desde luego existe el riesgo de hundir una campaña de la alegría con una campaña paralela del miedo. Recordemos, las campañas de miedo necesitan una gran dosis de guerra sucia. Debes pintar el diablo en la pared para generar miedo. En suma, los disparadores de voto, que básicamente son las emociones, tienen un espacio clave en el mensaje de Morales. Sin embargo, este mensaje también contiene ideas racionales fuertes. Por ejemplo, antes del gobierno de Evo, mi situación económica familiar era mala, ahora es regular y mañana puede ser buena. Es un cálculo racional, perfectamente articulado, donde Morales aparece como el camino más corto para obtener cosas buenas de parte de un gobierno. Así, este mensaje no es solo emociones, es también cálculo. Finalmente, es muy interesante que este mensaje, entre emociones, cálculos y mitos, cuenta una historia redonda, creíble y fácil. 2 puntos. Estábamos mal y casi humillados, pero vino un hombre humilde y junto a su pueblo derrotaron a los malos, que eran los que le robaban a la gente. Ahora estamos mejorando. De aquí en adelante vamos a cuidarnos entre todos. Es universal, ¿verdad? Casi como la Caperucita Roja. Y la prueba de semejante cuento, ¿cuál es?, se pregunta uno. Y la respuesta de esa campaña va a ser sencilla: la prueba es tu propia vida. ¿Tiene debilidades este mensaje pintado así? Por supuesto que sí, como todos. Las debilidades de este mensaje están básicamente relacionadas con el hecho de que Morales, como candidato, ha perdido parte de la credibilidad que tenía en el pasado. Y lo mismo su sistema de mitos. Es un sistema que aún es fuerte, pero que ha perdido la hegemonía de la verdad y de lo moral. Veamos el candidato y así veremos las debilidades, pero también las fortalezas que le quedan a Morales y a su mensaje. El método me imponía una pregunta al comienzo de esta charla: ¿quién es el candidato más popular? Otra vez comienzo por el final y respondo: el candidato más popular es Evo Morales. La respuesta es sencilla. Entre favorables y muy favorables, Morales tiene el 39% de la opinión de los encuestados, frente a Mesa, que tiene el 24%. Con un aditamento, Morales ha mostrado en los últimos meses una tendencia de ascenso lento en sus favorables y Mesa ha mostrado una tendencia de descenso que algunas encuestas evidencian como pronunciado y otras como lento, pero todas como descenso. Es obvio que a más favorables tengas, más votos subes y viceversa. Pero aparte de esta medición que he mencionado, la medición de favorabilidad, un clásico entre los estudiosos de estos temas, hay varias pruebas en los estudios, en encuestas y grupos focales, para medir cuán popular y bien posicionado está un candidato. Una de ellas es la prueba de las cualidades personales del líder. ¿Cuáles son las principales virtudes de cada candidato? Otra es la prueba sobre las capacidades de los ciudadanos.
de los candidatos. Y a partir de allí hay varias pruebas que son hechas a medida, caso a caso. Pero por lo pronto permítanme quedarme con estas dos que son importantísimas y universales: cualidades y capacidades. Se estudian las cualidades personales de los candidatos analizando 3 cualidades específicas que son las que jalan voto. 1. La cualidad cercanía. La pregunta clave es: ¿este candidato es una persona que se preocupa por los problemas de gente como usted? En esta cualidad, Morales resulta de modo sistemático en encuesta y en grupos el candidato que más se preocupa por los problemas de la gente común. Resulta el más cercano, entonces. Esta variable predice voto. La gente vota por un candidato que se preocupa por sus problemas. La segunda variable es la cualidad firmeza. La pregunta es: ¿este candidato es una persona firme y tiene liderazgo presidencial? Algunos analistas llaman a esto coraje y fuerza para defender a la gente frente a los enemigos o las amenazas. También en esta medición, Morales lleva la delantera de sus rivales con gran distancia. Se le ve más fuerte y más presidencial. Esta cualidad también es buena para predecir voto. La gente vota por el candidato que aparece como firme para defenderla frente a las amenazas, sean económicas, de seguridad, de dignidad, de enemigos externos, etc. La tercera y última cualidad de estas clásicas es la cualidad honradez. La pregunta es este candidato una persona honrada? En algunos estudios sobre esta cualidad hay un empate entre Morales y Mesa, y en otros gana Mesa. El problema es que la puntuación de ambos sobre esta cualidad, de ambos, siempre es baja, como lo es en todos los políticos cuando se trata de la variable honradez. Y por eso la cuestión de la honradez normalmente no aparece en las campañas como un mensaje central para ganar votos. O sea, normalmente no funciona el mensaje: vote por fulano porque fulano es honrado. Sencillamente la gente no cree eso de ningún político. Sin embargo, y lo digo a modo de curiosidad, el tema honradez es extraordinariamente útil en estrategia a la hora de prestar votos al rival. Y por eso es que ustedes ven y verán tanto tema sobre corrupción en las campañas. Como apuntamos después de medir cualidades, otra medición interesante para saber quién es el mejor candidato consiste en investigar las capacidades de los líderes y de los candidatos. ¿Qué sabe hacer este líder? ¿Sabe crear empleo? ¿Sabe de salud? ¿Tiene experiencia en algo? ¿Es profesional? Pero más específicamente en estrategia, este tipo de investigación mide si el candidato es bueno para el tema estrella de la campaña. Por ejemplo, en esta elección, el tema estrella es salud. No es el principal problema de la gente, eso es empleo, seguridad o corrupción. Pero salud es lo que la gente cree que puede y debe solucionar el próximo presidente. De algún modo la gente ha perdido la esperanza de que las grandes preocupaciones como empleo, seguridad o corrupción sean solucionadas por los políticos. Y por eso la capacidad que la gente quiere de sus candidatos en esta campaña es la capacidad para solucionar los problemas de salud. Eso, lo de salud, se ve como algo más lograble, más creíble. Mesa aparece en estudios como una persona que en preparación académica tiene más capacidad que Morales. La gente en los grupos menciona y admira la capacidad de Mesa como historiador, por ejemplo. Pero en esta elección la gente no votará mucho por capacidad académica. En esta elección, un gran disparador de votos, cuando de capacidades se trata, es la cuestión de la salud. Y por eso, obviamente, Morales ha puesto en marcha el SUS, una estrategia que por lo pronto va funcionando bien, según estudios. Pero habíamos dicho que el mensaje tenía algunas debilidades, y que una de ellas era precisamente que Morales ya no es tan fuerte, pues ha perdido credibilidad. Todos los candidatos, como personas, son parte básica de sus propios mensajes electorales y de las narrativas de sus mensajes. Pero como ustedes saben, en el caso de los liderazgos carismáticos y caudillistas, el nexo mensaje-candidato es aún más potente. Y por eso, cuando sufre la imagen y la credibilidad de un caudillo, de un líder carismático, sufre también enormemente la potencialidad de su mensaje. El Morales de hoy es más débil, pero lo es
en relación al Morales de ayer, porque ojo, el Morales de hoy aún es más fuerte que sus actuales rivales. En efecto, los estudios muestran que sigue siendo un candidato competitivo, el más popular, el más cercano a la gente, el más firme y el que tiene las capacidades y la credibilidad necesaria para solucionar los problemas que quiere la gente. Así las cosas, ¿cuáles son entonces las debilidades de este candidato y qué consecuencias podrían tener en la elección de octubre? Sus debilidades vienen de lo que llamo el efecto sorpresa-desilusión. La clave para entender el daño que causa el efecto sorpresa-desilusión en la imagen y el mensaje de Morales es la siguiente: es un daño que resta votos blandos a Morales. Le quita votos en eso que llamamos el edismo blando. Son los electores que alguna vez votaron por Morales y ahora por desilusión se fueron a otros sitios, especialmente a indecisos. La pregunta es si estas debilidades del mensaje que llamamos el efecto sorpresa-desilusión son suficientes para provocar la derrota de Morales en la elección de octubre. La respuesta es por lo pronto no. Pero son suficientes para bajar a Morales del 64 de la anterior elección a una expectativa situada en torno al 49. Terminó produciendo un daño importante en la credibilidad de Morales y para explicarlo voy a referirme a dos hechos concretos. Uno, la sorpresa y desilusión que causó el que Morales apareciera como alguien que no respetó el voto. Una sorpresa y desilusión gravísima. Un porcentaje importante de los electores pasaron de votar por Morales a declararse indecisos, después de sentir precisamente que Morales no respetó sus votos del 21F. En estos electores hubo una sensación de sorpresa, no se esperaban eso de Morales, y de desilusión inmediata. No tanto por la cuestión de la reelección, es como dice Samuel en el Círculo Rojo, estamos preocupadísimos por la reelección, sino porque esos electores de algún modo sintieron que Evo, una persona en la que confiaban, les prometió algo importante y por primera vez no cumplió. Y sintieron que no cumplió, ojo, por proteger un interés personal. Sintieron que Evo les desilusionó, les falló. Primer efecto sorpresa-desilusión grave. Segundo, la sorpresa-desilusión ante eso que la gente percibe como despilfarro. Es un efecto similar al del 21F. Es una sensación de sorpresa y desilusión, ya que el tipo de gastos percibidos por muchos electores como despilfarro, por ejemplo, dicho en grupos focales, el Museo de Evo, o el nuevo Palacio, o el avión, no concuerdan con la imagen casi mítica de un Morales que era visto y sentido como un líder sencillo y, sobre todo, muy distinto al resto. El llamado despilfarro generó la impresión entre muchos votantes blandos de Evo de que Morales era como todos los políticos y que muchas de las cosas dichas por él eran falsas. Otra vez se sintieron desilusionados. Puede alargarse esta lista de temas que han causado el efecto sorpresa-desilusión y que han dañado a Morales y así es su mensaje. Por ejemplo, los varios casos de corrupción que han manchado al gobierno. Y quizá algún opositor con buen ánimo pueda creer que en estas debilidades, en este efecto, está la clave de los que quieren derrotar a Morales, pensando que en la desilusión de sus electores blandos hay un terreno abonado para atacar de manera eficaz la candidatura de Morales durante la campaña y producir la derrota de Morales. La noticia para este opositor imaginario, desde mi punto de vista, es que ese ataque no va a funcionar, ni siquiera va a producirse, por muchas razones, pero la principal se basa en la siguiente hipótesis: en esta campaña no habrá ataque sistemático y sostenido contra Morales porque no hay una candidatura con la fuerza suficiente para hacerlo. Y así no habrá más daño en la imagen de Morales, ni habrá más debilidad de la que ustedes ya conocen en la credibilidad de su mensaje. Dicho sea de paso, una candidatura con la fuerza suficiente para atacar significa una candidatura con mensaje, estrategia, tiempo, candidato, mitos, dinero, estructura, disciplina. La campaña de ataques sistemáticos o de guerra sucia, se conoce en la prensa,
Es una de las campañas más complejas y sofisticadas que existen. Mucho más complejas que las campañas de guerra limpia, que como vemos tienen hoy por hoy dificultades para despegar en la oposición. Las de guerra sucia son campañas que exigen un nivel de fuerza extraordinario, pero eso es tema seguramente de otra charla. Finalmente veremos el sistema de mitos que legitiman el mensaje y la candidatura de Morales. Muchos bolivianos han escrito y teorizado sobre este tema. Yo mismo cometí la aventura de hacer una tesis doctoral al respecto en los 90, trabajando los conceptos de teología y de religión política para explicar los mitos de lo nacional popular. Son los mitos bases del gobierno del MAS y del mensaje y la estrategia de Morales. Pero no solo son la base del gobierno del MAS y de Morales. En realidad, los mitos de lo nacional popular son aquellos que impulsan las más importantes creencias del orden boliviano en el siglo XX y hasta hoy mismo. Y por eso, y si eso fuera poco, son los mitos que explican y legitiman el proyecto de modernización probablemente más fuerte que ha desplegado Bolivia hasta la fecha. ¿Cuál es ese proyecto? Es el proyecto del nacionalismo estatista, es un proyecto que nace en la Guerra del Chaco. Es decir, son los mitos que explican la idea de poder y lo público en Bolivia. Estos mitos, lo dicho, nacen en la Guerra del Chaco, luego sirven de fundamento a la revolución del 52 y al movimentismo, y como ven llegan hasta nuestros días en estado perfectamente utilizables. De ahí que en materia de mitos, los que enfrentan el mensaje de Morales, señores, no enfrentan poca cosa. En los estudios, por ejemplo, grupos focales sobre todo, es fácil pillar en la mente del elector los siguientes mitos de tipo nacional popular. 1. Las élites por lo general son malas y son enemigas del pueblo. 2. Los pueblos originarios y su identidad son moralmente más puros y más nobles que el resto. 3. Los extranjeros son malos. Bolivia es rica, pero los extranjeros se roban nuestros recursos. 4. Las nacionalizaciones son buenas. 5. Los políticos del pasado son malos y ladrones. Todo lo que hicieron es muy malo. 6. Los movimientos sociales son buenos. 7. El capitalismo es malo y el socialismo es mejor. 8. La revolución y los revolucionarios normalmente tienen buenas intenciones. 9. Bolivia necesita un líder que ponga mano dura. Ustedes encuentran este ideario en los electores que sean, muy raro que no lo pillen, en los grupos focales. La verdad es que no hay mensaje electoral boliviano que de manera general, hoy por hoy, pueda prescindir y menos despreciar lo básico de estos mitos. Por travesura teórica, porque sé que aquí hay mucha gente dedicada a la teoría y a la academia, menciono estos mitos ya no en el lenguaje coloquial y de grupo focal, sino en el lenguaje vuestro. La identidad como legitimidad del poder popular. El poder popular como cuestión fundacional de la nación. La nación como lucha revolucionaria por la soberanía. La soberanía como valor moral. El cambio modernizador y antioligárquico como rumbo histórico de la soberanía nacional. La lucha contra el racismo y la descolonización. La lucha contra el imperialismo que fundó la discriminación, la injusticia, la desigualdad y el racismo desde el coloniaje. El coloniaje, no solo como alienación, sino como mecanismo de expolio de nuestros recursos naturales. El Estado y lo político como solución ética y técnica. La nacionalización como mecanismo estatal para consolidar esa solución. La movilización social, la polarización y la lucha amigo-enemigo como modo de liberación y de vida de la nación. Y por supuesto, el líder indispensable en la conducción de la lucha. ¿Son tan fuertes estos mitos como hace 10 años en Bolivia? Quizá no. ¿Aún tienen estos mitos el monopolio de la verdad moral? Mi hipótesis es que no. La oposición, desde el 21F sobre todo, y se nota también en los estudios, ha logrado hacerse un pequeño espacio utilizando un sistema de mitos alternativos. Los mitos propios de la tradición socialdemócrata y de la tradición democrática liberal. Los derechos humanos, la democracia, la ley igual para todos, el Estado de Derecho y hasta el emprendedurismo. Pero sin duda los mitos de lo nacional popular cumplen y en mi hipótesis seguirán cumpliendo por mucho más la tarea de legitimar con suficiencia proyectos de poder y mensajes electorales como el de Morales. No es descartable que el próximo presidente de Bolivia, de hecho, después de Morales, sea alguien percibido como un defensor o defensora de los mitos y los valores propios de lo nacional popular.
En esto de los mitos, una última cosa. Es cierto que los mitos alternativos a lo nacional popular, como los de la socialdemocracia y los de la democracia liberal, han roto la hegemonía y el monopolio que tenía hace unos años el sistema de mitos de lo nacional popular. Pero cabe preguntarse si los mitos alternativos no están cumpliendo un rol, el rol de la polarización, que es el rol que requiere la propia estrategia gubernamental. Lo nacional popular, por definición, requiere un contrarrelato, requiere con quién polarizar, necesita la lógica amigo-enemigo, y está claro que, por ejemplo, el cruceñismo cumple ese rol. La cuestión es si la tradición socialdemócrata y la tradición democrática liberal no están cayendo también en esa trampa y no aparecen en la imagen de los electores de centro como un proyecto de tipo restaurador. Tema a reflexionar. No es hipótesis, tema a reflexionar. Bien, la verdad es que me gustaría y me encantaría hacer un análisis de la potencialidad del resto de los mensajes, principalmente del mensaje del amigo Carlos y del amigo Oscar, pero obviamente el tiempo no nos da. Por eso, y para que la comparación entre los mensajes quede en sus mentes, les dejo lo que sería el mejor mensaje de cada uno de estos dos candidatos. Quizá el mejor mensaje de Carlos Mesa es el siguiente. Imagínenlo en la boca del propio Carlos, por favor. Hay cosas que todos los bolivianos debemos cuidar. Nosotros no vamos a tocar los bonos, no vamos a privatizar empresas bolivianas y tampoco permitiremos que vuelvan los políticos del pasado. También denunciamos con firmeza que durante los últimos años hubo demasiada corrupción y despilfarro, demasiados atropellos, manipulación de la justicia y abuso de poder. Ha llegado el momento de hacer una Bolivia de los ciudadanos y con los ciudadanos. El próximo 20 de octubre haremos respetar el referéndum del 21F. Entre todos vamos a construir una Bolivia mejor, con democracia y justicia, con respeto al voto y a los derechos ciudadanos. Por eso les pido su apoyo y su compromiso. Y finalmente es probable que el mejor mensaje de Óscar Ortiz sea el siguiente. Imaginen este mensaje en la boca de Óscar, por favor. Soy Óscar Ortiz, tengo 49 años, estoy casado con Otana, tenemos 4 hijas y vivimos de nuestro trabajo. Vengo luchando los últimos 13 años contra la corrupción. Los jóvenes bolivianos necesitan oportunidades, pero el gobierno solo malgasta el dinero y solo se preocupa por permanecer en el poder y no respeta el 21F donde Bolivia dijo no a Evo Morales. No podemos seguir como estamos, pero tampoco podemos volver a los gobiernos del pasado. Tenemos que construir el futuro entre todos. He llamado a la unidad frente a los que la rechazan y hoy somos cientos de miles los que proponemos cambiar Bolivia. Un cambio para mirar al futuro, con políticos nuevos, con nuevas esperanzas y con todos los bolivianos y las bolivianas. Cuento contigo. Comparen ustedes los mensajes, ya tienen el método y bastante información. Gracias.